El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a empezar con una historia que hace 6 años creo que a muchos de nosotros nos marcó, pero la voy a recordar porque yo la volví a ver, es un video, y se te vuelve a estremecer la piel. Y vaya que la he visto varias veces. Lo digo por si alguno no la conoce, también será un momento para conocer una historia así. Es nada comparado con lo que Cristo hizo por nosotros, y es fuertísimo. Empieza la historia, un papá europeo, alto, blanco, trabajaba estamos hablando un poco antigua, trabajaba no sé cómo decirlo, de maquinista encargado de subir y bajar un puente para cuando pasaba el tren o cuando pasaban los barcos en el río, los barcos en el río. Y entonces sale el niño, su hijo, tendría 8 años, pequeñito, feliz, imagínense trabajando ahí con su papá. Para él todo era alegría, estar al lado de su papá, que le enseñara cómo sube el puente, cómo baja, dónde se mueve, dónde aquí. Estaba ahí la oficina, el despachito del papá, etcétera. Bueno, el hijo feliz. Y luego encima se ponía a jugar en el campo. Imagínense un niño de esa edad, pues es que más no puede pedir. Y entonces también sale que lo lleva a la estación, etcétera. Pues se ve que él trabajaba ahí para los ferrocarriles. Y entonces el niño observaba. Era un niño así como silencioso, muy feliz, muy alegre, pero también silencioso. Y observaba a las personas que se subían al tren. El video va describiendo las personas, pues hay de todo. El vanidoso, y estaba ahí una señora, pues continuamente poniéndose sus polvos, etcétera, peinándose. Decía el otro, como el rencoroso, con una cara de enfadado, así como no quería saber nada de nadie. Después el solo, la cara triste, solo, que no habla con nadie. Dice también las personas que se drogan, y escondida estaba una chica, una jovencita, encendiendo ahí la droga para después consumirla, etc. Y dice, bueno, son los que se suben al tren. Empieza, como cualquier otro día, a salir el tren, y el video continúa. Llega un momento en que venía el tren, el papá, por el error que fuera, levantó el puente y el niño se da cuenta. Y entonces le grita al papá, al inicio no le escucha. Entonces el niño, como conoce el trabajo del papá, va corriendo al pie del puente, abre la escotilla donde están las máquinas y trata de coger la palanca de emergencia. Por un lado está la oficina del papá, un poco más lejos, y el niño trata y se ve, y ahí ya descubre el papá, se da cuenta que viene el tren,
se da cuenta que el niño le está tratando de ayudar con esa palanca, pero en ese momento el niño no alcanza la palanca y cae en el cuarto de máquinas. Y entonces el papá tiene que tomar una decisión. Si no baja la palanca, el tren va a chocar con el puente alzado. Se morirán todas las personas del tren. Pero el que cayó en el cuarto de máquinas es uno, pero es su hijo. ¿Qué hace? Y se ve en el video, está el papá llorando. ¿Qué hace ahora? Y llega un momento que con mucho dolor, pero toma la decisión y baja la palanca. Y el puente empieza a bajar. Y pasa el tren. Y el papá sale hacia afuera de la oficina llorando, con una cara de dolor, de desesperación. Sabe que ha sacrificado a su hijo. Y todos los del tren indiferentes, solo la chica drogadicta. Va pasando, le llama mucho la atención el rostro, la expresión de dolor, de angustia del papá. Pues no, ella no comprende nada. Va en un tren, ve a un señor llorando y le golpea tanto esa escena que ella, que iba a probar ya su droga, ya la había calentado, etcétera, y como que la tira y se impresiona de ese gesto de dolor, del sufrimiento de este papá. Y entonces continúa la historia. El papá va a la estación de tren, imagínense la tristeza, la soledad, pues cabizbajo, ya no tiene a su hijo porque murió. Y entonces se encuentra a esa chica, se ve que pasó un poco de tiempo, limpia, arreglada, bella, etcétera, cargando un bebé. Y entonces ella le ve, como le habrá mirado tantas personas a él, no se da cuenta quién era ese señor, pero cuando ella se gira, imagínense una mamá con su bebé feliz, cargándolo, cantándole, etcétera, el bebé también así como el hijo, con una mirada, una sonrisa, pero una mirada profunda. Y entonces ya ella se va, porque ya continúa, no se dio cuenta quién era este señor, y se va alejando, y el bebé es el que le mira, porque está colgado en el hombro de la mamá, y le mira, el bebé se le queda mirando. Y entonces el papá, que estaba triste, hace un gesto de alegría, porque entiende, el sacrificio de su hijo, pues le permitió que este niño pudiera nacer, porque la mamá hubiera tenido un accidente probablemente mortal. Yo creo que cuando vimos este video, porque algunos dirán, efectivamente lo hemos visto ya hace tiempo, te dejó la piel de gallina. Yo lo que lo acabo de ver ahora, después de tiempo que ya lo he visto, te vuelve a conmover. Cómo el niño se sacrificó por dar la vida a otros. Pues esto no es nada de lo que realmente sucedió con Cristo. Seguro que esta historia será creada, pero te golpea. Pues ahora vamos a ver la realidad. Dios Padre sacrifica a su propio Hijo, igual que en el tren, para que tuvieran vida todos, mas sin embargo muchos están indiferentes. No les interesa el sacrificio. Es que algunos ni siquiera saben que ese Hijo entregó su vida para que ellos tuvieran vida. Ya nos estamos acercando cada vez más a la Semana Santa. Quedan 2 semanas, ya pasamos más de la mitad y estamos aproximándonos al grande sacrificio redentor. Dios sacrifica a su propio Hijo para que tú y yo tuviéramos vida. Adán y Eva pecaron por haber comido del fruto del árbol. La serpiente les engañó y aceptaron alejarse de Dios, y de ahí han venido todas las consecuencias negativas para el hombre. Esa serpiente. Los israelitas habían murmurado también contra Dios por cuestiones de alimento. Un árbol, una serpiente, fueron los que llevaron la ruina al género humano. Un árbol de la cruz y ya en una serpiente, el Hijo puro, limpio, santo, pero eso sí, llevando sobre sí todos los pecados de nosotros, se convierte
en la solución de la enfermedad del género humano. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. El hombre sigue rechazando a Dios. No le interesa la salvación. Y esto es lo que más le duele a Dios. Tanto sacrificio, tanta sangre derramada, tanto amor, y el amor no es correspondido. Recuerden esta frase tan cortita, pero tan profunda, de San Francisco de Asís, que él lloraba. El amor, con mayúsculas, no es amado. El amor no es amado. Pues esto es lo que está pasando en muchos lugares. Yo traje 3 ejemplos de personas que no quieren saber nada de Dios y que lo van diciendo a 4 vientos para que vean que el mundo sigue murmurando contra Dios. Después de todo lo que ha hecho por él, el mundo no quiere interesarse por Dios. Bueno, algunos vieron llegar al Padre Óscar, está confesando, lo digo porque ya estamos aproximándonos a la Semana Santa. Es muy importante que entremos a la Semana Santa en gracia, limpios, renovados. A lo mejor uno dice, yo no tengo pecado mortal, pero tengo que estar renovado. Es una Semana Santa muy importante la de este año. Se está jugando la humanidad su futuro y dependerá de los que tengan luz, que comprenderán esto. Dicen estas personas que siguen murmurando contra Dios, la ciencia no solo no ha encontrado a Dios, ni siquiera lo está buscando. ¿Y esto es verdad? Mira lo que está haciendo la ciencia médica, por ejemplo. Yo les decía que cuando era pequeñito, yo iba a las Moreras a esperar a mis papás que me recogían del colegio y recuerdo, vagamente, pero recuerdo que en la entrada de la facultad de la UGED de medicina, apenas entrabas, si alguien la conoce, no sé si lo han quitado porque de muchas universidades ya lo han quitado, el juramento de Hipócrates, que es fuertísimo. Uno entra y uno dice, yo quiero ser médico, ¿para qué? Y ahí dice Hipócrates, yo no sé a memoria, pero dice, por todos los medios trataré de conservar la vida, no proporcionaré ningún veneno. Ese es el juramento de Hipócrates, antes de la venida de Cristo. Esa es la ciencia médica. Por ponerte un ejemplo, ¿qué está haciendo la medicina? En muchos lugares ya, abortando, eutanasia. No se preocupe, le vamos a dormir, pero no se va a despertar. Le vamos a dar una inyeccioncita que no le va a despertar. Eso se llama asesinato. Y con conocimientos técnicos y científicos. Por eso la ciencia no solo no ha encontrado a Dios, ni siquiera lo está buscando, y la ciencia se ha convertido en contra del hombre. El hombre utilizando la ciencia contra el propio hombre. Es que no escribí ni los nombres de los autores, quería poner un ejemplo, no me interesa ni saber de ellos ni nada. Este autor, el siguiente, la segunda frase, esta persona no conoce al ser humano. No he leído la frase, van a decir, ¿qué ha dicho? Esta persona no tiene ni idea de qué es una persona humana, mas sin embargo es un autor, un escritor, un intelectual, escuchado. Este mundo sería el mejor de los mundos posibles si no hubiera ninguna religión. Este hombre no tiene ni idea. Este hombre se quedó solo en el cuerpo humano. No llegó a descubrir el alma humana. La religión nutre el alma humana y es lo más importante del hombre. El cuerpo, ustedes lo saben porque ya lo habremos visto en familiares, irá a la tumba hasta que no resucite el día de la resurrección de los muertos. La que se preserva eternamente es el alma. Pero fíjense, son frases de gente conocida. Dios no reside en el cielo de nubes. Esto es para ti. Te va a dar un insulto, cuidado. Dios no reside en el cielo de nubes. Simplemente habita en mentes nubladas. O sea, los que están aquí en misa son unos tontos. En pocas palabras. Tú por venir a misa y creer en Cristo, eres un tonto, por no decir más feo. Bueno, precisamente la serpiente en la cruz fue la que le dio la salvación del veneno.
que les introducía y se salvaban. Pues ahora Cristo, colgado del madero de la cruz, da la salvación a los hombres. Nos libra de todos estos errores. Mas sin embargo todavía hay gente que sigue murmurando contra Dios. Por eso, Señor, gracias por ese amor. Mirar la cruz, no se te olvide ahora en Semana Santa. A mí me gusta mucho el Viernes Santo, es un oficio muy fuerte. Primero, no hay Eucaristía, es el único día que no se celebra la Eucaristía. Bueno, y el sábado, son los 2 días que no se celebra la Eucaristía. El sábado ya en la noche, la vigilia, pero durante la mañana nada. Los 2 días que no se puede celebrar Eucaristía. Y ustedes saben que el sacerdote presentará la cruz cubierta y cantará: mirad el árbol de la cruz, en el cual fueron colgados nuestros pecados. Venid, adorémosle, el Salvador de nuestros pecados. Venid, adorémosle. Pues, y ya saben que después llegará aquí, al pie del altar, y pasaremos a adorar la cruz. Oh bendita cruz, por esa cruz tú y yo fuimos salvados. Agradecer el sacrificio de Cristo, amarle con todo el corazón, por todo el amor que nos profesó, e imitarlo para llevar muchas almas al cielo. El sufrimiento ya no es un problema, ya es una ocasión. Y por último, quería decirles, para que no se pierda en la memoria de ustedes, es muy importante, hoy es un domingo que se llama Deletare, en latín, que significa de gozo, de alegría. Es el domingo de alegría. Y uno dice: Padre, pero si llevamos ayunos y penitencias y sacrificios, precisamente ya hemos pasado la mitad de la Cuaresma, ahora estamos acercándonos a la Semana Santa, que será dura, pero sabemos la conclusión: Cristo resucitará. Cristo venció la muerte con su resurrección. Yo les contaba una imagen muy hermosa. Quien conozca el Camino de Santiago, yo lo hice varias veces, y Galicia es montaña. Y entonces uno llega a Santiago Compostela, que ahí está la Catedral de Santiago, y ahí es el término del Camino de Santiago. Y entonces uno llega, antes de entrar a la ciudad, llega a un monte que se llama el Monte del Gozo, porque llegas con callos, con calambres, cansado, con dolores, etcétera, sin dormir, porque el Camino de Santiago empieza a las 3 de la mañana. Entonces salimos a caminar en la noche, uno viene físicamente derrotado, y se llama el Monte del Gozo porque está por encima de la ciudad. Llegas a ese monte, ves la ciudad de Santiago Compostela, ves la catedral, que es el fin del camino, encontrarse con Cristo. Te da una alegría, la gente ahí llora, algunos dejan las botas, ya se ponen las sandalias y ya caminan, bueno, parece un paseíto de la bajada, ¿no? Pues, y las botas que son muy pesadas, etcétera, el chubasquero, todas las lluvias, porque en Galicia todo el año llueve, etcétera. Bueno, pues eso es una imagen para el domingo de hoy. Ya hemos venido con muchos sacrificios, muchas fatigas, etcétera, seguimos todavía caminando, pero con el gozo de que ya vemos la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Por lo tanto, hijos de Dios podemos optar al cielo. Ánimo. Y lo que sí, si alguien no está haciendo sus sacrificios, sus ayunos, todavía le quedan 2 semanas para hacerlos. Yo le recomendaba, quedan 2 viernes todavía de Cuaresma, antes de la Semana Santa. Si alguien no lo ha hecho, haga la experiencia. Ayune a pan y agua. Viernes, pan y agua. No les va a pasar absolutamente nada y les va a ayudar mucho a fortalecer su alma. Que así sea.